Cuba Información. El método de alfabetización Yo Sí Puedo ha conseguido ya alfabetizar a más de 3 millones de personas en todo el mundo. Este método, creado desde Cuba, se está implementando no solo en países del tercer mundo, sino también en el llamado primer mundo, en ciudades como Sevilla. Vamos a hablar con Ismael Sánchez, él es el coordinador del proyecto de alfabetización aquí en Sevilla, aplicando este método cubano. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo, con todos los visitantes de Cuba Información. Explícanos un poco cómo ha sido el proceso. Se aprobó ya desde una iniciativa municipal del Ayuntamiento de la ciudad de Sevilla. Se aprobó la implementación de este método de alfabetización viendo un poco la realidad de la ciudad, ¿no? De que en una ciudad del primer mundo todavía hay cientos de personas analfabetas. ¿Cómo ha sido el proceso desde que se aprobó hasta que ya se está implementando? Y me imagino que ya tendréis los primeros resultados. Efectivamente, tal y como se está planteando, con la entrada del Partido Comunista, de la Juventud Comunista en el Ayuntamiento de la ciudad en el año 2003, se vio la necesidad de aplicar un programa de alfabetización en los barrios obreros y en las zonas más desfavorecidas de nuestro municipio. Analizando, viendo los resultados que el programa cubano de alfabetización Yo Sí Puedo estaba cosechando en aquellos entonces en países como Venezuela, nos llamó gratamente nos sorprendió gratamente los resultados y empezamos a analizarlos. A raíz de ahí entramos en contacto con el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, que es el creador de este programa, y con la necesidad como te decía, de intentar poderlo trasladar a nuestra ciudad. En la actualidad más de 30 países están aplicando este programa o han aplicado este programa, habiéndose alfabetizado en todo el mundo más de 3 millones de personas, como tú bien habías dicho. Nuestra ciudad, que es una pequeña ciudad dentro del planeta, tenemos una población de alrededor 700.000 habitantes, de los cuales 35.000 personas no saben leer y escribir. Tú hablabas de cientos de personas, nosotros ya tenemos datos miles a través del censo que hemos realizado, que son miles las personas, ¿no? Motivado por esto, teníamos la obligación de aplicar un programa que fuera efectivo, un programa que huyera de la educación convencional, para intentar poner fin al analfabetismo también en la ciudad de Sevilla. Qué mejor programa que un programa que nos exporta la revolución cubana, que nos exporta la solidaridad cubana, como es el programa Yo Sí Puedo. Y en eso estamos empezando, podríamos decir, a partir del año pasado, que hicimos el diagnóstico y la contextualización del programa cubano para la realidad y el contexto de nuestra ciudad, y a raíz de ahí, tras haberlo adaptado, hemos empezado a aplicarlo de forma generalizada en todas nuestras barriadas. ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación? Porque, como tú bien dices, la realidad sevillana, la realidad de esas personas analfabetas sevillanas no es la realidad ni de Venezuela ni de Bolivia. Entonces, el método en sí había que cambiarlo. Igual explicas mejor, va a través de una serie de videolecciones que me imagino que habría adaptado incluso a la forma de hablar, ¿no? Metodológicamente el programa no varía, es decir, el programa ha sido fruto de un estudio por parte de más de 40 pedagogos cubanos a cargo de la profesora Leonela Relli durante muchos años, por lo cual metodológicamente el programa es el mismo en Sevilla que en Venezuela, que en Bolivia, que en Nicaragua o que en El Salvador. Lo que sí cambia pues son las expresiones, las formas de hablar, palabras concretas que se utiliza. Para eso un equipo de 8 actores sevillanos estuvo en Cuba grabando en los estudios de Canal Educativo la grabación, las 65 videoclases de nuestro programa para Sevilla. Previamente a eso se hizo un trabajo por parte de la asesoría cubana junto con técnicos y metodológicos y un grupo de pedagogos sevillanos para adaptar o contextualizar, como decimos nosotros, el programa a nuestra realidad.
Por supuesto con nuestra forma de hablar, con nuestro acento, con nuestras expresiones típicas, etcétera, ¿no? También es muy importante que los participantes se sientan reflejados, claro, o se sientan identificados con los distintos perfiles de los actores en este caso, ¿no? Para eso también hubo que hacer un trabajo previo de adaptación o de guión sobre los perfiles de esos actores, porque en la ciudad de Sevilla, por ejemplo, no tenemos la figura o el perfil de un indígena como sí había en otros países, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, pues aquí tenemos población inmigrante, población de etnia gitana, tenemos trabajadores jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es un trabajo que se estuvo realizando durante un año, durante el año pasado, todo el 2008, para que el programa fuera lo más representativo posible de nuestra realidad. Bueno, en esta implementación que lleváis ya unos meses, entiendo, ¿no? En este 2009, bueno, ¿cuántas personas están beneficiándose del programa Yo Sí Puedo? Y bueno, y explícanos un poco también en qué zonas de Sevilla, y me imagino que también dependiendo de las zonas dependerá, pues habrá distintos perfiles de edad, de estrato social o de realidades, ¿no? El programa se está aplicando en varias zonas de la ciudad que en la actualidad aglutinan 6 distritos. Nosotros lo hemos clasificado en 3 grandes zonas de la ciudad. La zona sur, por un lado, donde están los 6 barrios que conforman el polígono sur. Otra gran zona que la hemos venido a denominar la zona este, que son las barriadas obreras de Cerro del Águila, Santa Teresa, Las Moradas, etcétera. Y luego otra gran zona, la zona norte, que se va haciendo, podríamos decir, un barrido desde el barrio más al norte de la ciudad, que es San Jerónimo, hasta Polígono Norte, Hermandad del Trabajo, etcétera. Son cientos los participantes que conforman los distintos grupos de alfabetización ahora mismo, y también decenas de facilitadores los que están atendiendo esos puntos. La idea es, a partir del mes de mayo, poder generalizar este programa en toda la ciudad y que se aplique simultáneamente en todos los barrios de la ciudad de Sevilla. ¿Y qué respuesta ha tenido la gente que se acerca a aprender a leer y a escribir? Me imagino que habréis tenido todo tipo de reacciones, ¿no? Sí, efectivamente, las respuestas son tantas como personas están participando, porque cada persona es un mundo, tiene sus características, en algunos casos su problemática o detrás, etcétera, ¿no? También influye mucho los márgenes de edad. Hay personas participando desde los 16 años hasta personas mayores de 80 años, ¿no? Pero todos tienen un denominador común, es que no saben leer y escribir. Es que por X motivo no han tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir. Personas mayores que les pilló la guerra o que tuvieron que empezar a trabajar desde muy temprana edad para ayudar a su casa. Personas más jóvenes que el propio sistema los ha desvinculado o han fracasado en su escolarización o han tenido también que trabajar, que echar una mano en la casa, ¿no? Entonces el programa se está acogiendo con mucho entusiasmo, con mucha ilusión por parte de todos los participantes, principalmente porque el método, lo novedoso de este método es que alfabetiza en muy corto periodo de tiempo, y en solo 8 semanas una persona que en 70, 80 años no ha tenido la oportunidad de aprender a leer y a escribir, en solo 2 meses puede con mucha fluidez leer y escribir, ¿no? Entonces, claro, están accediendo a un derecho fundamental que se les ha negado durante años. Para ellos les cambia la vida, ¿no? Les cambia la vida, porque desde la carta del médico que reciben, que ya no tienen que ir a decir a un vecino que se la lea, no sé qué, o directamente no sentir vergüenza a la hora de tener que rellenar un formulario ante una administración pública o ante los papeles del colegio del niño, o lo que sea, o al pedir una ayuda a los servicios sociales, o en fin, infinidad de cosas, ¿no? Que no hay que reconocer con vergüenza de que no se sabe leer y escribir en un país como el nuestro, en una ciudad como la nuestra, ¿no? Que parece que no existen analfabetos, y si existen los analfabetos es porque ellos quieren, ¿no? Entonces les cambia la vida totalmente, ¿no?
Yo imagino que también eso que comentas, ¿no? que parece que no existen analfabetos en Sevilla, en una ciudad supuestamente civilizada y desarrollada, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que cuando desde el propio Ayuntamiento se tomó esta iniciativa hubo ciertas dificultades, pero ahora mismo, por ejemplo, es un programa que ya se está implantando y a lo mejor las dificultades son otras, ¿no? Me refiero no dentro de la implementación del propio programa, que tendrá sus propias características y complicaciones, sino desde fuera, ¿no? Como el resto de la ciudad, cómo ve esto, si es que se está difundiendo el tema, ¿no? Sí, es sorprendente y a la vez llamativo. Sorprendente y llamativo cuando nosotros aquí contamos que Cuba fue declarada libre de analfabetismo en 1961, y Cuba, un país del tercer mundo, que Venezuela ha sido declarada libre de analfabetismo en el año 2005, que recientemente Bolivia, en diciembre del 2008, ha sido declarada libre de analfabetismo, que Nicaragua, el segundo país más pobre de América Latina, va a ser declarada libre de analfabetismo el próximo 19 de julio, y que Sevilla, en el año 2009, aún sigue contando con al menos 35.000 personas que no saben leer y escribir. Sorprendente y llamativo. Y provoca relaciones de todo tipo, desde personas que deciden apoyar este programa, que son fieles y que reconocen que Cuba está exportando lo mejor de su revolución, que Cuba está exportando solidaridad sin pedir nada a cambio, con el único objetivo que en el mundo no exista un solo analfabeto, hasta reacciones totalmente contrarias, porque son países socialistas, son países del tercer mundo los que nos están diciendo cómo tenemos que hacer las cosas, que aprendamos de ello, ¿no? Decía el comandante Hugo Chávez que ya había llegado el momento que los países del sur le dijeran a los del norte cómo tienen que hacer las cosas, y eso en Sevilla se está empezando a producir. Estamos teniendo a Cuba como faro de dignidad, y los resultados que han obtenido en otros países de América Latina para decir que en Sevilla también se puede, que hay un programa que es cubano, que es muy bueno para conseguir el objetivo de que todos nuestros ciudadanos, de que todos nuestros vecinos y vecinas aprendan a leer y a escribir, y que esto lo hace Cuba sin esperar nada a cambio, simplemente desde una concepción internacionalista, simplemente desde la solidaridad que caracteriza la revolución cubana. Entonces, para la derecha mediática, para la derecha política, que se alfabetice en nuestra ciudad es algo peligroso. Es algo peligroso porque está poniendo en tela de juicio lo que ellos llevan años y años diciendo sobre Cuba, sobre Venezuela, ahora sobre Nicaragua, y dentro de 2 días empezarán a decir sobre El Salvador, porque ha entrado el Frente Farabundo Martín en el gobierno. Entonces, para ellos es muy peligroso que nosotros seamos capaces de mostrar que Cuba es solidaridad y que Cuba exporta lo mejor de su revolución y que Cuba no persigue ningún otro objetivo que la gente se pueda desarrollar también en el primer mundo, también en los países capitalistas como el nuestro y en las ciudades capitalistas como la nuestra, también, ¿por qué no? Entonces provoca reacciones enemigas, ¿no? Y por así decirlo, hasta el punto que, bueno, algún medio de comunicación ha llegado incluso a decir que desde la ciudad de Sevilla estamos pagando un programa de alfabetización que se aplica en la isla caribeña. Fíjate qué barbaridad. Eso ha salido recientemente el lunes pasado en algunos medios de comunicación. Eso es una barbaridad. Cuba se declaró libre de analfabetismo en el 61, 2 años después del triunfo de la Revolución Cubana. En Cuba no existen personas que no sepan leer y escribir. Cuba todo el mundo. ¿Cómo nosotros vamos a pagar un programa para que se alfabetice en la isla? Es todo lo contrario. Cuba nos exporta, nos da un programa y no pide nada a cambio para que nosotros alfabeticemos, porque todavía hoy en el primer mundo existen muchísimos analfabetos. Sin embargo, ha tenido éxito en el sentido de que parece ser que hay otros ayuntamientos y otros espacios en los que también se quiere aplicar este programa de alfabetización, ¿no? Sí, cada vez se están interesando más municipios, incluso comunidades autónomas del Estado, por la aplicación, por los resultados que estamos obteniendo, porque están comprobando que en Sevilla se está alfabetizando, de forma correcta y rápida. Entonces les está llamando la atención y son muchísimas las localidades que ya se empiezan a interesar porque quieren aplicar el programa en la ciudad. Claro. Nosotros hemos sido la puerta del Yo Sí Puedo en Europa y bueno, también tenemos esa responsabilidad. Cuba nos puso a nuestra disposición un programa y nosotros ahora tenemos el compromiso y la obligación de también ponerlo a disposición del resto de
municipios, de ciudades o de países que lo necesiten en Europa, ¿no?